Vamos pues a pedir al Señor, a nuestro Padre Dios, que nos envíe su Espíritu para que en este conocimiento de esta espiritualidad de la divina voluntad podamos encontrar una lucecita que nos ayude a seguir adelante en nuestro camino de fe. Para ello invocamos la oración del Señor, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Invocamos a nuestra Madre, pidiéndole que, así como oró en Pentecostés, para que el Espíritu Santo se manifieste en los apóstoles, en la iglesia, también hoy siga acompañándonos con su oración divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que vamos a pedirle a nuestra Madre que nos bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Perdón por la tardanza, pero a veces es fuera de nuestra voluntad, ¿no? Bueno, yo creo que el Padre ya les ha de haber explicado exactamente cuál es el motivo de esta reunión, que es explicar un poco sobre la divina voluntad. Y ahorita al entrar estoy viendo esas palabras. ¿Qué dice ahí? Dichoso, Señor, perfecto. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de voluntad de Dios? O sea, ¿cuál es la idea que nos deja? Generalmente pensamos que es lo que Dios quiere. O sea, cuando yo digo es voluntad de Dios, eso es, yo interpreto que eso es lo que Dios está queriendo, o para mí o para la situación general, ¿verdad? Y esa es la idea que hemos tenido. Sin embargo, la voluntad de Dios es algo más, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a completar un poco esta frase con otras palabras de Jesús. No sé si se acuerdan que dice que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, o sea que sería cumplir la voluntad de Dios, no solo hará sus obras, sino aún mayores. No sé si alguna vez han reflexionado en esa frase. No solo hará mis obras, sino aún mayores. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿será posible que el hombre, cualquiera de nosotros, podamos llegar a hacer algo más grande que lo que hizo Jesús? ¿Se lo imaginan? Ni sí ni no, ya no supe qué dijeron. ¿Se imaginan haciendo cosas más grandes que las que hizo Jesús? ¿No? Entonces Jesús nos dijo mentiras. ¿Tampoco? Entonces, ¿cómo lo congeniamos? Difícil, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy entrando en esto? Para que veamos claramente que nunca hemos penetrado el Evangelio. Jamás hemos penetrado el Evangelio. Jesús nos viene a invitar a la santidad. Jesús quiere que seamos santos. Pero ¿saben qué santidad quiere? Como la de San Francisco de Asís, como la de Padre Pío, como la de la Madre Teresa, ¿como cuál?
¿Qué santidad quiere Jesús de nosotros? Quiere la misma santidad de Dios. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Es Evangelio. Por lo tanto, si entendemos el Evangelio, si creemos en el Evangelio, tenemos que creer que debemos ser tan santos como Dios. Y entonces la pregunta es, ¿será posible? ¿Sí? Ahora sí dijo que sí. Claro, porque si Jesús lo dice es que es real. Si Jesús lo está afirmando y me lo está pidiendo, es que es posible llegar a ser tan santos como Dios. Y entonces ya podría yo entender cómo es que Jesús dice que si tuviéramos fe tan pequeñita como una semilla de mostaza, podríamos hacer cosas maravillosas. Decirle a un monte, arráncate y tírate en el mar, y el monte se arrancaría y se tiraría en el mar. O a un árbol decirle, arráncate y plántate allá, y el árbol lo haría. Eso que lo hemos oído cantidad de veces, que lo hemos disque pensado, pero lo hemos pensado como un cuento. Lo hemos pensado como si fuera algo total y absolutamente, ¿cómo decir?, como una fábula. Y pensamos que Jesús nos vino a contar cuentos. No, Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no puede mentir. La verdad no puede en ninguna manera darnos a entender algo o decirnos algo que es irrealizable. ¿Nos vino a engañar Jesús? No. Nos vino a decir verdades. Bueno, pues estas verdades es exactamente lo que estamos queriendo tratar de explicar un poquito qué es esto de la divina voluntad. Vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de voluntad de Dios, no es solamente lo que Dios quiere. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita ustedes están sentados, todos nosotros tenemos la capacidad de estar parados, de caminar, de correr, de brincar, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no están parados, caminando, brincando? ¿Porque el Padre se enoja si se van? Ya empezamos con cosas raras, ¿verdad? ¿Será por eso? ¿Qué necesitan hacer para hacer eso, para pararse, para caminar, para correr? Que su voluntad quiera. Que su voluntad los mueva y les diga, párate y vámonos. ¿Sí? ¿Qué necesitan hacer para lo que sea, cualquier actividad? ¿Qué necesita pasar? Querer, o sea, que la voluntad los ponga en movimiento. Por lo tanto, ¿qué podemos entender? Que la voluntad es lo que nos mueve. Y cuando algo mueve a algo, ¿cómo se llama? Es un motor. Por lo tanto, la voluntad es un motor. Es el motor que nos mueve y el motor que mueve todo nuestro ser. Si mi voluntad no quiere, no hago nada. Si mi voluntad quiere, lo tengo que hacer porque se pone en movimiento. Bueno, Dios es igual. Dios es un ser infinito, tiene lleno de atributos, tiene cantidad de cosas en su interior, es una potencia infinita, es un amor infinito, es una bondad infinita, pero tiene una voluntad. Y esa voluntad es el motor de Dios. Si esa voluntad no mueve los atributos de Dios, Dios no hace nada. Si la voluntad no mueve la potencia de Dios,
Dios no habría hecho nada. La voluntad es la que pone en movimiento la potencia de Dios. Dios es un amor infinito, pero si la voluntad no mueve al amor, Dios no ama. ¿Se va entendiendo? ¿Estarían de acuerdo? De uno en uno, por favor. Con ese barullo no se entiende nada. O sea, entonces la voluntad podemos definirla como el motor de un ser. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cualidad de la voluntad. La voluntad es, dice Jesús en las revelaciones de esto que vamos a analizar, que la voluntad es como una caja en donde vamos almacenando todos nuestros actos. Nosotros tenemos la idea de que cuando hacemos algo, cuando llevamos a cabo un acto, como que ese acto tiene un principio, un tiempo en que se transcurre, que se realiza y tiene un final. Y aparentemente lo que hicimos hace una hora ya se fue, desapareció, ya no lo tenemos. Esa es nuestra idea general. Sin embargo, Jesús nos dice que es una caja donde se van guardando todos nuestros actos. Y uno dice, qué raro. Entonces el acto que hice hace una hora y el acto que hice hace un año, ¿lo traigo conmigo? Sí. ¿Cómo podemos comprobarlo? En la actualidad hemos oído mucho el que, por ejemplo, la psicología nos dice que hay que curar al niño interior. ¿Sí lo han oído? Que traemos traumas de la infancia, que en un momento dado algo pasó en nuestra historia que nos alteró y que ahora nos hace actuar de una manera quizá no muy normal. ¿Cuál es la razón de eso? Que aquello que pasó afectó tanto mi ser que lo traigo dentro y eso es lo que no me permite ser una persona normal. Y así por el estilo, o sea, todo lo que tenemos, por ejemplo, una persona deprimida, ¿por qué se deprime? Nos han querido decir que es un trastorno hormonal, que es un trastorno de ciertas sustancias en el cerebro y todo. El problema es que cada vez que alguien sufre de problemas emocionales, de traumas sociales o familiares, es cuando viene la depresión. O sea, es un ir acumulando en nosotros determinadas experiencias, determinados actos que después nos llevan a un comportamiento diferente. Con esto quizá vayamos clarificando un poco que efectivamente nuestra voluntad es una caja donde estamos guardando toda nuestra vida. Dios es exactamente igual. No es una caja, es una cajota, ¿sí? Porque Dios es infinito, nosotros somos pequeñitos, entonces cajita. Pero vamos entendiendo que la voluntad no es nada más lo que yo deseo, no es nada más lo que yo ordeno, sino que tiene otra connotación. Por lo tanto, ahora vamos a ver que la voluntad de Dios tiene 4 maneras de comportarse con nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo y vayamos actuando de acuerdo, ahora sí, a su voluntad, a lo que Él quiere. Entonces, primero, la voluntad de Dios es permisiva. O sea, la voluntad de Dios permite todo, incluso permite el pecado. Si Dios no permitiera, no se podría hacer. Por lo tanto, Dios nos da esa libertad de actuar como queramos y Él va
permitiendo todo, incluso que lo rechacemos. Es más, permitió que lo claváramos ahí, que lo matáramos. Entonces, en ese sentido, Dios va permitiendo. Tiene otro modo de actuar, es cuando su voluntad quiere algo, pero la decisión se la deja a la criatura. Entonces, por ejemplo, Dios quisiera que alguien de ustedes fuera consagrado, que fuera sacerdote, que fuera religiosa, pero la decisión se las deja a ustedes. Ustedes son los que van a decidir. Y Él tiene preparado determinados dones, determinadas cosas que les quiere dar para que lleven a cabo lo que Él quiere. Por ejemplo, a esta mujer, Dios hubiera querido que fuera religiosa. Entonces Dios prepara todo lo necesario para que sea una magnífica religiosa, pero no se lo da, a menos que ella decidiera ser religiosa, entonces se lo daría. Pero si ella dice no, Dios no se lo toma a mal, no es una culpa, no es un pecado, pero lo que tenía preparado no se lo da. Y eso se llama voluntad querida de Dios. Después hay una voluntad ordenada. Ahí sí, es una orden. Es haz esto o no hagas esto. Son los mandamientos. O sea, los mandamientos no es opcional, no es si yo quiero o no quiero. Es una orden. Y cuando la orden no se cumple, entonces se cae en la culpa y esa culpa merece una pena. Y la última forma de actuar de la voluntad de Dios es cuando esa voluntad entra en el hombre y empieza a actuar desde el hombre. Entonces ahí ya no es una voluntad ajena, una voluntad externa, sino se vuelve la propia voluntad del hombre y empieza a actuar en el hombre. Suena raro, pero es algo que ustedes ven con mucha frecuencia. Por ejemplo, los actos de Dios, ¿serán iguales que nuestros actos? No, son diferentes. ¿En qué son diferentes? O sea, el acto del hombre es un acto muy pequeño, es un acto que le hace bien cuando mucho a la propia persona, quizá a algunos que están alrededor, y que siempre queda limitado en la parte material. Pero el acto de Dios es infinito, es inmenso y sobre todo produce vida. ¿Cuándo han visto ustedes un acto de Dios? ¿Cuándo? ¿Mande? Bueno, sería como una participación, pero más claro. Cada vez que van a misa, cada vez que se van a confesar, ¿qué ven cuando van a misa? A un señor que se para ahí y empieza a decir unas palabras y en el momento de la consagración toma un pan, dice unas palabras, lo eleva, lo baja, luego toma un cáliz donde puso vino y agua, le dice otras palabras, lo eleva y lo baja. ¿Qué vieron? ¿Vieron eso? ¿Pero qué pasó en ese acto? El cambio, la transubstanciación de ese pan y de ese vino en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, ese es un acto divino, eso no es acto del Señor que se puso ahí, no es acto del sacerdote, es acto de Dios obrando a través del acto del sacerdote. Eso es un acto divino. Cuando ustedes se van a confesar con el hombre? No, se van a confesar ¿con quién? Con Jesús. ¿Quién los absuelve? Jesús. O sea, el perdón no sale del sacerdote,
el sacerdote es el medio por el cual Dios da el perdón. Es un acto doble, el hombre y Dios a través del hombre. ¿Se va entendiendo? Bueno, eso que el sacerdote hace, eso que el sacerdote es lo que puede llevar a cabo por su sacerdocio, por su consagración y por esos dones que se le confiere, por eso, ahora Dios quiere que su voluntad obre en cada uno de ustedes. Dios quiere que el hombre llegue a participar de lo mismo que Dios hace. Y esto que quizá parezca como absurdo, que quizá parezca como algo irrealizable o quizá hasta que parezca como una herejía, porque podría parecer una herejía, se limita simplemente a unas palabras que las hemos oído cantidad de veces, que las hemos repetido y que incluso las creemos pero no las entendemos. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo saben? ¿Sí lo creen? ¿Y qué quiere decir? Que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir imagen? Lo externo, lo que se ve, esa es la imagen. Y entonces uno se pregunta, caray, entonces, ¿soy imagen de Dios? Lo que se ve en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿es lo que se ve en Dios? ¿Sí? ¿Dios tiene nariz? ¿Dios tiene nariz? ¿Mandé? Dios Hijo. Quería yo llegar a esto. Dios Hijo encarnado. O sea, Jesús. Nada más para entender y para dar como un inicio a todo lo que vamos a hablar. La imagen es tomada de la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús es el primer ser humano que existió. Porque generalmente pensamos que la humanidad empezó, los creyentes creemos que la humanidad empezó en Adán, ¿sí? Que él fue el primer hombre. Pues no, el primer hombre es Jesús. Y eso nos lo dice San Pablo. San Pablo nos dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, de toda la creación. ¿Y qué quiere decir primogénito? El primero. Eso lo vamos a desarrollar a lo largo de las pláticas, pero bueno, ahorita que quede sentado, somos imagen de Jesús. ¿Y la semejanza? ¿Qué quiere decir? ¿Será lo mismo? ¿Mandé? La forma de actuar. Cuando un niño o una niña empiezan a crecer, empiezan a tener su propia personalidad, de repente si se porta mal, o hace cosas así raras, dice uno, ¿cómo se parece al papá? Bueno, casi siempre el papá es el... Pero si se porta bien y es dulce y todo, ¡ay, mira, se parece a la mamá! ¿Sí? Desde ahí hay ciertas ya tendencias raras, ¿no? Pero en fin, entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Que ese es el punto. Somos imagen de Él porque tenemos el físico parecido a la humanidad de Él y tenemos que actuar igual que Él. Y entonces uno se pregunta,
Entonces ahora como que empiezo a entender cuando dice que yo puedo hacer lo mismo, incluso mayor que Él, porque tengo la misma potencia de Él. ¿Se va redondeando? Bueno, en la última cena Jesús dice unas palabras también muy curiosas. Cuando está rogándole al Padre por sus apóstoles y por todos nosotros, dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Las han leído? Como tú y yo somos uno. ¿De qué manera Jesús y el Padre son uno? ¿Mande? Porque es un solo Dios en tres personas. O sea, el solo Dios está en el Padre, el solo Dios está en el Hijo y el solo Dios está en el Espíritu Santo. Ahí nos quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que ese un solo Dios esté en mí. Y que ese un solo Dios actúe en mí. O sea, que yo ya no actúe yo, sino el Padre en mí. Y entonces podríamos repetir lo que Jesús dijo. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Eso mismo deberíamos de decir nosotros. Ustedes creen que nosotros estamos haciendo nuestras obras, se equivocan. Es mi Padre, es el Padre que mora en mí, quien obra, quien hace, quien realiza sus obras a través de mí. Y volvemos al sacerdote. Ahí el sacerdote es la divinidad quien está actuando, pero a través del acto del hombre. Por lo tanto, ya no es un acto de la divinidad solo, ni es un acto de la humanidad solo, sino juntos es lo que produce ese acto. ¿De acuerdo? Esto que sirva como un pequeño preámbulo de todo lo que vamos a hablar. Nos dicen que les toca un pequeño corte para un, ¿cómo le decimos? Refrigerio ambiguo, para que se quiten el frío, se animen, y nos vemos. Les vamos a dar un poco de tiempo. Nos vemos en 15 segundos, por favor. 30 minutos, por favor. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad. Pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos, y mi alma unida a tu voluntad, sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria del Padre. Continúa, divina voluntad, orando en mí, después ofrecerte a ti mismo esta oración como mía, para satisfacerte por las oraciones de todos, para la gloria del Padre, la gloria que deberían darle todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras.